Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Gracias, Héctor. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Parece que ya. Bueno, estuve un poco desconectado. Me disculpo. Tuve que salir y fue muy complejo el poderme conectar, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Vamos a ver ahora dos temas. Traté de agarrar los temas que son un poquito más cortos y en teoría menos complejos para verlos por Zoom y de forma presencial y no obligatoria el viernes ver eh, los temas que pueden ser un poquito más complejos y largos, ¿no? Entonces, laringe específicamente dentro de los tumores del tracto aerodigestivo, como ya vimos en la anatomía en la clase pasada en nasofaringe, la laringe es la última porción de este tubo antes de llegar a los pulmones. Entonces nos vamos a saltar de la parte más supero posterior a la parte más inferior y vamos a dejar todo lo demás, todo lo del medio para la siguiente clase, ¿no? Dentro de la laringe la dividimos nosotros desde el punto de vista de anatomía oncológica en tres porciones. Es la supraglotis, glotis y subglotis. La supraglotis es la localización del 30 al 35% de los tumores malignos. La glotis es del 60 al 65, cerca de dos tercios, y la subglotis es el 5%. La diseminación local y nodular o ganglionar va a variar de acuerdo a cuál de estas tres localizaciones, y ahorita vamos a ver más adelante que además de estas tres localizaciones, cada una de ellas tiene diferentes subsitios. Eh, una de las ventajas que tiene es que tiene una alta tasa de curación, a pesar de ser un tumor bastante frecuente, la mayoría de los pacientes se curan. Cuando tenemos muy buenas respuestas a los tratamientos oncológicos, lo que buscamos es la preservación de la función. Aquí, ¿qué es lo que queremos? Preservar la voz natural y evitar la traqueostomía. Entonces, cuando podemos curar a un paciente, lo que queremos es no quitarle el habla. Es responsable alrededor del 2% de todas las neoplasias, que puede parecer poco, pero realmente sí es un tumor bastante frecuente en nuestra ubicación geográfica. Eh, pero si se dan cuenta también, aunque provoque el 2% de las neoplasias, es responsable nada más del 0,3% de la muerte por cáncer, de las muertes por cáncer. Entonces, en ese sentido podemos ver la alta tasa de curación que tiene. Es el segundo tumor más frecuente de todo cabeza y cuello. Es, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, dos tercios se dan en glotis y un tercio en supraglotis. No, el 51% de ellos son localizados. Eso va directamente relacionado al sitio anatómico de la glotis. Ahorita vamos a ver por qué. El 29% es regional y nada más.
el 15% se van a diagnosticar con enfermedad a distancia. De cada 6 pacientes, 5 son hombres y uno es mujer. Eh, Eso nos dice mucho de los factores de riesgo, ¿no? Que los vamos a ver ahorita más adelante. La laringe, y aunque generalmente no me meto mucho en temas de anatomía, es un órgano hueco, muscular y cartilaginoso. Es la parte inferior del tracto digestivo si no contamos a los pulmones. Parte de su función es impedir el paso de elementos y cuerpos extraños a los pulmones, pero también va a permitir el habla. La glotis específicamente está diseñada específicamente para la producción de la voz. Tiene un caparazón que está formado por el ioides, la tiroides, el cartílago tiroideo y el cricoides. Estos tres cartílagos van a proteger de forma natural esta estructura. Entonces, es como el cráneo, que es una bóveda de hueso que está hecha para proteger el cerebro. Las costillas, los músculos intercostales y la columna están hechas para proteger pulmones y corazón. Las vértebras están hechas para proteger a la médula. La laringe, sobre todo la glotis, tiene este caparazón que está formado por estos tres cartílagos para protección de ella misma. Ahora, tenemos tres divisiones que es supraglotis, glotis y subglotis. Dentro de estas tres divisiones anatómicas, desde el punto de vista oncológico, la vamos a dividir en diferentes subsitios. La supraglotis se divide en epiglotis, cuerdas vocales falsas, los ventrículos, pie ariepiglótico y laritenoides. La glotis tiene el piso del ventrículo, el área interaritenoidea, las cuerdas vocales verdaderas y la comisura anterior. Y la subglotis no tiene ningún subsitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un tumor de cuerdas vocales verdaderas, la forma en la que deberíamos de ponerlo en la nota es cáncer de laringe o de glotis laringea con subsitio en cuerdas vocales verdaderas. Toda esta parte la tenemos que ir poniendo y, como nos vamos a dar cuenta un poquito más adelante, nos va a dar mucha información. Dentro de la diseminación linfática tenemos algo muy importante. Si se dieron cuenta, 2/3 de los tumores van a ser, van a tener su origen en la glotis y el 51% van a ser localizados. Eso quiere decir que no tienen ganglios positivos. El motivo por el que pasa esto es que en la glotis no hay un sistema linfático. Entonces, eso quiere decir que como no tiene una vía de diseminación linfática, los tumores que nacen en la glotis son tumores que se van a quedar en la glotis y que no van a dar ganglios positivos. La pregunta es, levanten la mano, por favor, o pongan ahí en el chat el que quiera participar. Un tumor de glotis, si no tiene, Araceli, ¿tienes el micrófono activado? ¿O quién fue? Si un tumor de glotis, antes de que hablen, escriban en el chat y el primero que escriba, ese va a ser el que va a hablar. Si un tumor de glotis tiene ganglios positivos, ¿por qué podría ser? ¿Alguien puede decir? Cuando el tumor creció, Héctor, cuando el tumor creció ¿y qué pasa cuando crece? Héctor, primero, Héctor Soto, denme un segundito, denme un segundo.
Ahora sí, Héctor, ¿cuándo un tumor de glotis va a dar ganglios positivos? Héctor fue el primero. Si no, la persona que puso yo. Pues Ah, normalmente, pues usted comentó que no se da ahí, pero esto es cuando el tumor pues está en la supraglotis, pero crece y pues llega a la glotis, ¿no? Algo así. a ver, tú dime. Lo que dijiste no es correcto. Puede más o menos ir, pero no es correcto. ¿Quieres corregirlo? ¿O le damos la participación al siguiente? Pues al siguiente. ¿Quién es UD? ¿Quién puso yo? Ah, soy yo, Azul, perdón, es que voy a cambiar el nombre. Eh, pues decía que, bueno, a lo que había leído es que también que el tumor cuando va de, pues, estructuras vecinas, como podría ser la supraglotis y todo eso, tenía entendido que la supraglotis tiene pues una rica red linfática, entonces por lo que si el tumor se extiende hasta ahí, el riesgo de metástasis ganglionar pues aumenta más notable que diferencia de otro. Muy bien. Lo que dijiste, Héctor, es justamente al revés. Este, eh, dijiste que es un tumor que nace en supraglotis y que se va a la glotis y que por eso tiene ganglios. Y justamente es al revés, ¿no? Lo que estamos preguntando es un tumor que nace en glotis y que se mueve a otro lado, para arriba o para abajo. Y esas zonas sí van a tener sistema linfático y son los que van a dar estas metástasis. Muy bien. Eh, los niveles, igual que en nasofaringe, van a afectar primero al nivel 2, después al nivel 3, después al nivel 4, luego al 5. Cuando tenemos diseminación a distancia, que vimos que es alrededor del 15% de los pacientes que se diagnostican con este tipo de tumores, el 60% de ellos se va a pulmón. Generalmente nosotros tenemos el tumor en esta parte, la vía linfática va primero al nivel superior, que es el 2, va bajando 3, luego 4, a veces se va el 5, pero a veces directamente el 4 se va a pulmón. Entonces, si vemos, esto va generalmente bajando y una vez que llega al 4 ya se empieza a mover a diferentes partes, entre ellas pulmón. También, si se dan cuenta, es un tumor que no tiene tanta frecuencia de dar metástasis a sistema nervioso central. El principal factor de riesgo es el tabaquismo. Eh, realmente hay algunos estudios que dicen que 10 años después de que dejas de fumar, el riesgo ya es igual que una persona que nunca fumó. Hay otros estudios que dicen que no es cierto, que nunca se iguala, pero al final de cuentas el principal factor de riesgo es el tabaquismo. Es muy raro ver una persona, bueno, era muy raro ver personas que no fumaban que tenían cáncer de laringe. El alcohol en esta localización específica no tiene un factor o un impacto muy bien establecido, a diferencia de las partes del medio que es cavidad oral y orofaringe, que lo vamos a ver más adelante. Y en adultos jóvenes, el fumar marihuana. ¿Cuál creen que es el factor de riesgo más importante, que no viene aquí, pero en personas que no fuman? Es algo relativamente nuevo. No es lo de cantantes. Puede ser, mandas tu nombre también, Héctor, aunque el nombre, el vape, Aldo, es parte del tabaquismo también, ¿no? El vape es parte de lo mismo de fumar. La de cantantes, sí, el abuso de la voz puede provocar metaplasia que después puede dar cáncer. Pero hay otra cosa más importante que en los últimos años ha sido extremadamente frecuente ver en pacientes con cáncer de laringe. ¿Alguien sabe? No, Mande. reflujo gastrofaríngeo. No. No entiendo, Araceli. Si puedes hablar un poquito más fuerte, por favor. Ah, no, perdón.
Muy bien, Cassandra. Cassandra fue la primera que lo puso, entonces lo manda también. Ahí van tres, es la tercera participación. Eh, el virus del papiloma humano es uno de los factores que en los últimos años ha estado teniendo cada vez mayor papel en el desarrollo de este tipo de tumores. Dentro del cuadro clínico, pues va a depender. La supraglotis es la parte superior. La glotis principalmente son las cuerdas vocales y la subglotis es la parte inferior. La supraglotis va a dar odinofagia, que es el síndrome más frecuente. Otalgia puede dar dolor o masa en cuello. La glotis va a dar ronquera. Esto nos va a llevar a una detección temprana y realmente este es el motivo por el cual la gran mayoría de los pacientes los detectamos temprano, ¿no? Hablábamos en cáncer de endometrio que las pacientes se detectaban temprano porque tenían un sangrado, pues que en pacientes posmenopáusicas, pacientes que ya no deben de sangrar, tenían sangrado y por eso iban rápido al ginecólogo. Aquí, pues al paciente cada vez le cuesta un poquito más trabajo hablar y hay una ronquera que no se quita absolutamente con nada. Eso conlleva a que de forma muy rápida tengamos que hacer estudios y con eso podamos ver y detectar los tumores a tiempo. Dentro del abordaje, como siempre, primero es una adecuada exploración física y una muy buena historia clínica. La realidad es que en la exploración física, sobre todo considerando que son tumores principalmente de glotis, pues va a ser muy difícil poderlos tocar. Los vamos a poder tocar ya que sean tumores bastante grandes en cuanto a tamaño y la extensión local que tienen. Entonces, pues ahí no hay mucho que le podamos tocar o ver a este tipo de pacientes en un consultorio tradicional. La historia clínica sí nos va ayudando mucho a orientar hacia dónde vamos a ir dirigiendo los estudios que pedimos para el abordaje. Y el mejor estudio para ver a los tumores es la laringoscopía. Realmente la laringoscopía es el estudio que nos va a dar a nosotros una sospecha real diagnóstica, nos va a decir exactamente en dónde está el tumor, nos va a decir las características que tiene, nos va a decir si las cuerdas se pueden mover o no se pueden mover, si están fijas, si agarra comisura anterior y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces realmente la laringoscopía es el estudio que más información nos va a dar. Ese se hace en un consultorio, pero no en un consultorio tradicional. Eso se hace, pues, que yo sepa nada más por el otorrino. No sé si algún otro tipo de especialista o médico general se anime y tenga el equipo para hacerlo. Una vez que tenemos la laringoscopía, donde nosotros vemos el tumor, lo que sigue es tomar la biopsia. Cuando tenemos que está positivo, pues lo primero que tenemos que hacer es una tomografía. La tomografía se tiene que pedir con estas características de forma principal, que son cortes de 1 a 2 milímetros en la laringe con el gantry paralelo a la cuerda vocal verdadera. Entonces se tiene que orientar o angular el gantry de acuerdo a la localización de las cuerdas del paciente y que sean cortes muy finos de 1 a 2 milímetros. ¿Por qué es esto? Porque es muy difícil de detectar en un estudio de imagen si no estás buscándolo. Realmente son cosas que no vas a encontrar de forma accidental en un estudio, tienes que echarle ganas para encontrarlo. La resonancia lo que nos va a ayudar, como siempre, es para invasión a tejidos blandos. En cuanto a la patología, el tumor más frecuente son los carcinomas de células escamosas. El carcinoma in situ es frecuente en las cuerdas vocales. Esto también, y sobre todo el carcinoma verrucoso, cada vez es más frecuente gracias al virus del papiloma humano, pero definitivamente cerca del 95% más o menos son carcinomas de células escamosas. Dentro de la tipificación, aunque no lo vemos aquí de forma tan detenida o tan intensa, depende del número de subsitios, si las cuerdas vocales se pueden mover y la extensión, si hay extensión a ganglios linfáticos o no. Los factores pronóstico, como siempre les digo, el TNM es la respuesta básica. Entre
más grande sea la T, más probable es que haya N positivos y entre más ganglios positivos haya, pues más probable es que haya metástasis a distancia y cada uno de estos factores nos va a ir haciendo una enfermedad pues cada vez más compleja de poder curar. El tratamiento. Tenemos diferentes tipos de enfermedades y diferentes tipos de localizaciones. De forma general, cuando tenemos un carcinoma in situ, eso quiere decir que es un tumor premaligno, que lo único que necesita es un poquito de tiempo para hacerse maligno, pero no necesitamos dar márgenes muy amplios. Son tumores que tienden a ser pequeños y que con una resección endoscópica se pueden curar. Eh, es raro que un paciente que tiene un cáncer de laringe in situ necesite radioterapia. A mí me tocó nada más un paciente que no era candidato a resección endoscópica y que justamente por el mismo motivo que no era candidato a resección endoscópica, tampoco era candidato a radioterapia. No le pudimos dar radioterapia. Eh, Se hizo un invento, una mexicanada de tratamiento intentando dar algo y la realidad es que no, pues no pudimos cubrir muy bien. Ese tumor in situ fue creciendo cada vez más hasta que terminó eh, pues dando metástasis y terminó provocando que el paciente falleciera. Pero el carcinoma in situ se debe de poder operar en todos los pacientes y los pacientes que no se pueden operar, eh, la gran mayoría sí van a poder recibir radioterapia. ¿Alguien se puede imaginar por qué un carcinoma in situ o un paciente puede no ser candidato a una cirugía endoscópica? Estamos hablando que la cirugía endoscópica es algo que se hace en un consultorio, que puede incluso ir sin anestesia. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué este paciente específico que les estoy platicando, por ejemplo, no pudo recibir la cirugía endoscópica y tampoco la radiación? Bueno, entonces, tenemos dos divisiones, tumores tempranos y tenemos tumores avanzados, ¿ok? Dentro de los tumores tempranos, tenemos que la radioterapia sola o la cirugía sola pueden ser suficientes para poder curar al paciente. Entonces, realmente no tenemos mucha evidencia de artículos que comparen un tratamiento contra el otro, pero sí sabemos que tienen los mismos resultados de forma muy general, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? La cirugía en una sola ocasión puede controlar, terminar el tratamiento y listo, entra a quirófano, sale, se recupera en el hospital, se va a su casa y se acabó el tratamiento oncológico. La radiación generalmente la damos entre 28 y 35 días de tratamiento, entonces estamos hablando que es un tratamiento de un día contra un tratamiento de 7 semanas máximo, ¿no? La radioterapia pues puede dar un poquito de molestias como mucositis, ronquera, inflamación, cansancio y disfagia, eh, pero permite preservar la voz. Esa es la diferencia más grande. La cirugía, como la gran mayoría de estos tumores están en la glotis, la cirugía preserva la voz en un porcentaje mucho menor y la radioterapia, si bien es un tratamiento bastante más largo y también un poquito más incómodo en cuanto a los efectos agudos, la realidad es que al final, una vez que pasan esas 7 semanas y el paciente se recupera, pues el paciente ya queda curado y con su voz completamente natural hasta cierto punto, ¿no? Porque siempre el tumor, cuando provoca ronquera, el tumor siempre limita un poquito la cuerda al final y a lo mejor no va a recuperar la voz exactamente igual que antes de que el tumor se presentara, pero sí va a poder hablar de forma natural. Entonces, esa es una de las diferencias más grandes. Las técnicas quirúrgicas cada vez han ido mejorando más. Existe una cirugía microláser transoral, existen técnicas que cada vez van haciéndose más precisas y menos invasivas o menos agresivas con las cuerdas vocales.
Esas técnicas no están disponibles en cualquier parte del mundo, no están disponibles para cualquier persona tampoco. Son técnicas quirúrgicas caras. Entonces, cuando tienes un cirujano de cabeza y cuello que está capacitado con estas técnicas y tienen los medios para poder cubrirlo, yo creo que una técnica quirúrgica que te asegure que puede quitar el tumor y preservar el habla, pues es mejor que dar el tratamiento con radioterapia por todo lo que conlleva el tratamiento de radioterapia, ¿no? Sin embargo, como les digo, pues no es algo tan accesible eh, todavía en el mundo y para toda la población. Hasta ahorita siento que voy un poquito rápido, como siempre, pero ¿tienen alguna pregunta? Ok. En los tumores de supraglotis y localmente avanzados, que son tumores que ya son más grandes en cuanto a tamaño o en cuanto a carga tanto tumoral como ganglionar, aquí ya tenemos que incluir el tratamiento al cuello. Aquí ya es un tratamiento mucho más invasivo, junto con la cirugía o con la radiación, no importa, pero ya son tratamientos bastante más agresivos. Eh, Tratar el cuello o los dos cuellos, cuello derecho y cuello izquierdo, porque así se divide de forma ganglionar, ¿no? Tratar los dos cuellos con cirugía o con radioterapia es complejo por ponerle bajito y con efectos secundarios importantes, sobre todo aquí sí la cirugía es más agresiva que la radioterapia. Eh, entonces varía mucho de la localización, de la carga tumoral y de eso. De forma general, tienen pronósticos muy parecidos. Les va a ir igual a los pacientes si se operan o si reciben radioterapia, pero la radioterapia es menos agresiva cuando estamos hablando de tumores avanzados, por lo que aquí sí la radioterapia tiene más peso. Sin embargo, nos vamos a los tumores T4A, donde el cartílago tiroideo ya está invadido y en algunos casos también la tiroides. Cuando tenemos un tumor T4A, sí o sí se tiene que operar. Esa es la regla. Los tumores tempranos puedes escoger entre cirugía y radioterapia. Los tumores medianos o localmente avanzados, en lo personal creo que es mejor la radioterapia, quimioradioterapia que la cirugía por el riesgo de morbilidad a largo plazo, pero los T4A sí o sí se tienen que operar. Entonces la cirugía yo la recomendaría en etapas tempranas cuando puedas preservar la voz o en etapas ya mucho más avanzadas y en medio nos quedamos con la quimioradio. ¿Tienen alguna pregunta de los tumores de laringe? Bueno, vamos a ver de forma rápida también los tumores de pulmón. Eh, Esta enfermedad es una enfermedad que también es muy relevante, es uno de los tumores más frecuentes en el mundo, es uno de los tumores que más personas mata en el mundo y obviamente también va muy relacionada a factores de riesgo que podemos modificar y controlar en la mayoría, ¿no? Todo el mundo pensamos que una persona que fuma mucho le puede dar cáncer de pulmón. La realidad es que es más probable que les dé otro tipo de tumores como los que vimos de laringe, como nasofaringe, cavidad oral u orofaringe, pero sí definitivamente el cigarro tiene un impacto muy grande también para una histología específica en cáncer de pulmón. Aquí la que nosotros vemos es la de células no pequeñas, los tumores de células pequeñas tienen una entidad completamente diferente y se abordan, tratan y tienen un pronóstico
pues muy, muy específico comparado con este tipo de enfermedades, ¿no? Dentro de la anatomía, que también no me meto mucho, tenemos dos pulmones, uno derecho y uno izquierdo. A diferencia de la mayoría de los órganos que son pares, este no es simétrico. El lóbulo derecho tiene el pulmón derecho tiene tres lóbulos. La diferencia es que tiene un lóbulo medio, el pulmón izquierdo no tiene este lóbulo, principalmente a que ese espacio está ocupado por el corazón y el pericardio. Eh, de forma general, está más o menos entre C3 y C4 la tráquea y llega más o menos hasta T5. Tenemos muchos segmentos dentro de cada lóbulo y también tenemos una vía aérea que se ramifica de forma diferente, tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales. Y después llegamos a la zona respiratoria, que son los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. No sé si ya llevaron neumo o lo van a llevar el siguiente semestre, pero esa parte ya la van a ver en la anatomía específica de ahí, ¿no? Entonces aquí podemos ver los tres lóbulos del lado derecho y los dos lóbulos del lado izquierdo con los bronquios de cada uno de sus lados. Y aquí está la silueta cardíaca, aquí está esófago, médula, la tono aórtico. Bueno, esto lo vamos a empezar a ver en clínica de imagen, que ya nos tenemos que poner de acuerdo esta semana para empezar a programarla. Y eh, en cuanto a los ganglios linfáticos del pulmón son un dolor de cabeza. Esa es la realidad. Tenemos múltiples estaciones. Primero es la zona supraclavicular, que es el nivel 1. Se divide en derecho e izquierdo y son los supraclaviculares. Después tenemos los mediastínicos superiores, que son el nivel 2, que son los paratraqueales, que también se dividen en izquierdo y derecho. Después los prevasculares, después los retrotraqueales y después los paratraqueales inferiores, que esos también los vamos a dividir en derecho e izquierdo. En el número 5 tenemos los subaórticos y en el 6 los paraaórticos. En el 7 tenemos los subcarínicos, 8 paraesofágicos, 9 ligamento pulmonar, 10 ciliares, 11 interlobares. ¿Todo esto qué me dice? Todo esto me dice a mí que, por si no lo sabíamos, el pulmón tiene una vascularidad extremadamente abundante. Es algo muy lógico si consideramos que en el pulmón se hace el intercambio de CO2 y oxígeno, ¿ok? Entonces, obviamente debe de ser uno de los órganos que más sangre estén moviendo, pero eso también implica que la diseminación ganglionar es extremadamente abundante, ¿no? Bueno, dentro de la histología, esto no lo vamos a ver ahorita, pero tiene mucosa, tiene muscular, tiene submucosa, tiene cartílago, tiene adventicia, tiene bronquiolos y tiene alveolos. Entonces, por ejemplo, los alveolos tienen los neumocitos tipo 1 y 2, que dan los tumores neuroendocrinos. ¿Por qué es importante ver que hay diferentes histologías dentro del mismo órgano? Porque cada histología diferente o cada tejido dentro del órgano va a dar un tipo de tumor diferente. Y eso justamente hace que el cáncer de pulmón sea tan frecuente. Al tener tantos tipos de tejido y al ser expuesto tanto a la sangre y a todos los tóxicos, es muy fácil que alguna de esas células pueda presentar esta mutación. Y justamente por eso les digo, como tiene tantos tipos de tejido, el cáncer de pulmón por el cigarro es nada más responsable de una de las histologías que hay, ¿no? Las demás son por cosas completamente diferentes. En cuanto a la epidemiología, de forma general, dependiendo eh, la localización geográfica, el libro, qué tan actualizado esté o que también hagan la epidemiología. El cáncer de pulmón generalmente se encuentra entre el primer y segundo lugar de frecuencia, tanto en incidencia como en muerte. Varía de muchas cosas, hay muchas cosas que lo pueden modificar, si metes hombres y mujeres, si son nada más hombres, pero de forma general, el cáncer de pulmón se encuentra dentro de los primeros 3 lugares, tanto en incidencia como en muerte, sin importar si son hombre y mujer, donde es el tercero,
hombre solo donde es el primero o mujer sola donde es el tercero. Dentro de los factores de riesgo, el tabaquismo está presente en casi todos los pacientes. ¿Cuál es la diferencia? Pues la realidad es que si a todos los que están sentados se supone que son 81 personas ahorita conectadas. Si de esos 81 personas hacemos una encuesta, pues muchos han fumado o hemos fumado, incluyéndome a mí. Eh, pero eso no significa que porque hayamos fumado un poco ya tenemos factores de riesgo, ¿no? Entonces, el tabaquismo está presente en el 85 al 95% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón, pero la realidad es que en la gran mayoría de estos pacientes no es intenso el tabaquismo como para echarle la culpa de que es el que provocó el cáncer, ¿no? El vape, el vape en el pulmón, para la laringe, el vape provoca lo mismo de forma general hasta ahorita que el tabaquismo tradicional. Para el pulmón está provocando cosas muy diferentes y probablemente, bueno, no puedo decir que más complejas porque tener cáncer de pulmón ya es de las enfermedades pues más agresivas que existen, pero se está acabando a los pulmones antes. Un cigarro para que dé cáncer de pulmón, tienes que fumar mucho por muchos años y te va a dar cáncer de pulmón ya que estás viejito. El vape se está acabando los pulmones en 3 4 años. El vape a mí me ha tocado gente, de hecho yo conozco un amigo, o sea, tengo un amigo que ya le tuvieron que hacer trasplante de pulmón por el vape. Es algo que es relativamente nuevo. Los estudios siempre se tardan tiempo, años y años en poder publicarse, pero ya la clínica nos está diciendo que el vape está provocando otro tipo de enfermedades, no tanto como cáncer, pero sí se está acabando los pulmones. Eh, la realidad es que el tabaquismo activo tiene 30 veces más de riesgo la persona, pero menos del 20% van a desarrollar cáncer. Entonces, fumar mucho, y mucho estoy hablando mínimo una cajetilla, no significa que ya tienes cáncer, pero de pulmón. Pero también no fumar nada o nunca haber fumado significa que tampoco lo puedes tener, ¿no? Dentro de los factores ambientales más conocidos tenemos el asbesto, que esta es pregunta en ARM generalmente, arsénico, berilio, cadmio, cromo, níquel, perdón, silicón, gas radón, uranio 238 y radio 226. El humo de carbono, hollín, diésel, polución, contaminación ambiental, principalmente la particulada, y radiaciones ionizantes. Personas que recibieron radioterapia por algún motivo en tórax tienen mayor riesgo. Si vemos aquí donde dice exposición ambiental, el asbesto pues es un material que se usaba en techos de lámina, que cada vez se ha estado usando menos. Todos los demás van a ir completamente relacionados a la exposición de trabajo. Pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes con EPOC, pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de pulmón. Hay ciertos síndromes que hablan de fragilidad o inestabilidad cromosómica que también van a tener este tipo de tumores. Por lo tanto, básicamente existe una probabilidad extremadamente grande de poder tener cáncer de pulmón. Al ser uno de los tumores más frecuentes que más personas mata y que más recursos le cuesta a los países, es uno de los tumores que más se ha estudiado. Aquí se han estudiado muchos checkpoints moleculares para tratar de encontrar cuál es la mutación específica en los tumores de pulmón para encontrar medicamentos que puedan atacar justamente ese checkpoint y tratar de controlar el tumor. Existen mutaciones, principalmente el EGFR en el exón 19. Los TKI tienen una respuesta muy buena, como el osimertinib principalmente, pero existen otras mutaciones como KRAS, ALK, ROS1, HER2, BRAF, MET, RET, NTKR1, 2 y 3 y el PDL1, que cada vez ha ido más en aumento la importancia. No, eso no necesitan aprenderse los nombres ustedes, a menos que alguien haga oncomédica. Probablemente pueden vivir de esto nada más. Pero lo que nos dice a nosotros es que tienen muchísimas mutaciones
genéticas, moleculares. Se están empezando a encontrar medicamentos que las atacan, pero muchos de estos pacientes incluso tienen 2 o 3 diferentes mutaciones y puede hacerse un poco complejo el tipo de tratamiento, además de que son medicamentos de muy alto costo, ¿no? Dentro del tamizaje. El tamizaje con este tipo de pacientes se tiene que hacer con una tomografía. Sin embargo, la tomografía en específico da radiación. Al dar radiación, pues también va a provocar daño en los pacientes. Entonces, el primer principio de un doctor es no causar daño. No puedes causar daño para tratar de prevenir algo que ni siquiera sabes si va a dar. ¿Qué se hizo? Se hicieron 2 estrategias. La primera, se diseñó un estudio de tomografía de baja dosis. Eso quiere decir que se usa un estudio de menor calidad para hacer el tamizaje y que las personas no estuvieran expuestas a tanto radiación. Entonces, no tiene tanta calidad el estudio que se hace, pero si esa tomografía de baja dosis tiene alguna alteración anatómica, pues ya entonces haces una tomografía bien hecha, ¿no? Es más o menos lo mismo que se hace en la mastografía. Cuando tomas la mastografía, tomas 2 proyecciones, no tanto por la radiación, sino también por el dolor y la incomodidad que provoca la mastografía, pero se hacen 2 proyecciones de la mastografía y cuando ya se encuentra alguna alteración, se hace la mastografía diagnóstica, que es entre 4 y 6 proyecciones. Entonces aquí es lo mismo. La primera es una tomografía de baja dosis y la segunda es que se diseñaron pacientes o se encontró un grupo de pacientes que van a ser candidatos a ese tamizaje, que son pacientes que tienen más riesgo. Obviamente son pacientes que tienen un tabaquismo activo o pasivo o la exposición ocupacional, perdón. Una persona que esté en alto riesgo y que necesita este tamizaje son pacientes que tienen más de 50 años y que tienen un índice tabáquico de más de 20 paquetes año. Son pacientes que fumaron mucho y que ya tienen una edad avanzada como para que lo que fumaron pueda haber provocado tumores. Estos son los tipo el BRADS de mama, que no lo vamos a ver ahorita. Y dentro del cuadro clínico también es algo muy complejo. Es muy diferente un tumor de la periferia a un tumor central. Los tumores de la periferia generalmente van a dar dolor pleurítico, pueden dar dificultad respiratoria porque pueden provocar derrame pleural, eh, son principalmente las molestias. Un tumor central, pues va a dar tos. Los que están muy centrales, que se conocen como ultracentrales, pueden provocar también sangrado, hemoptisis, pueden provocar dolor. Entonces, el cuadro clínico depende de la localización del tumor y del tamaño que tiene. Entre más lejos está, puede dar dolor pleurítico y derrame. Entre más cerca está, puede dar obstrucción, puede dar hemoptisis o puede dar tos. Como tiene tantas estructuras y tanto tipo de tejidos relacionados, es uno de los tumores que más síndromes paraneoplásicos provoca. Uno de ellos es el síndrome de Pancoast. Existen otros como hipercalcemia, leucocitosis, anemia, hipercoagulabilidad, artropatía dolorosa. Esos no son tan frecuentes, pero sí es uno de los tumores que tienen este tipo de características, ¿no? Entonces aquí podemos ver el corazón. Podemos ver la tráquea, el bronquio principal y cómo se va dividiendo en derecho, izquierdo y bronquiolos. Y lo que podemos ver son unas líneas punteadas que van a recorrer esta parte. Tenemos una vista axial también, donde esto ya es parte del pulmón. Aquí tenemos el esófago, tenemos aquí la aorta, tenemos el corazón, tenemos aquí ya el pulmón y tenemos una línea en esta parte. Los tumores que están dentro de esta línea punteada para adentro, ¿sí? Se conocen como se conocen como centrales. Y los tumores que están de aquí para acá se conocen como periféricos.
Además de eso, tenemos los ultracentrales, que son lesiones que están en contacto con el bronquio principal. Esto nos dice a nosotros, aparte de información sobre el cuadro clínico, también nos va a decir eh, pues el tipo de tratamiento que se tiene que dar, ¿no? Dentro de la vía de diseminación, la directa es que por tener una gran vía dentro, mucha, mucha vasculatura y mucho nutrición, mucho nutriente, perdón, dentro del mismo tejido pulmonar, pues obviamente puede dar otros tipos, se puede expandir dentro del mismo pulmón. Eso se considera como una expansión local. La expansión hacia el otro pulmón se considera generalmente como metastásica. Por vía hematógena va a llegar al pulmón del otro lado. Puede llegar a hígado principalmente porque es uno de los primeros sitios donde va a filtrarse la sangre oxigenada. Puede llegar a hueso, que también son órganos muy bueno, donde se hace la hematopoiesis y son muy vascularizados, y glándula suprarrenal. Y hasta el 30% de los pacientes van a tener metástasis al sistema nervioso central al diagnóstico. Entonces realmente estamos hablando de un tumor muy, muy, muy agresivo, ¿no? Aquí podemos ver que hasta el 40% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón de células pequeñas, que no es el que estamos viendo ahorita, van a tener metástasis al sistema nervioso central diagnóstico. Entonces, por eso vemos que es un tumor muchísimo más agresivo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Una buena historia clínica, una buena exploración física. Generalmente este tipo de pacientes van a tener una pérdida de peso mayor a 5 kilos en 3 meses. Se hacen las pruebas de funciones de hepática, de sangre, biometría hemática, química sanguínea. Generalmente estos van a reportar alguna alteración en línea roja, y es extremadamente importante hacer las pruebas de función pulmonar. Las pruebas de función pulmonar son las que nos van a decir a nosotros si un paciente se puede operar o no se puede operar. Dentro de los estudios que hacemos para el abordaje, el estudio que más información nos va a dar a nosotros del tumor, de la T, es la tomografía. ¿Ok? Pero algo extremadamente importante en este tipo de tumores es la N. En la N tenemos estudios no invasivos para evaluarlos, como el PET, que cada vez va teniendo más importancia dentro de la tipificación, pero tenemos otro tipo de estudios que sí son más invasivos, que los vamos a ver en unos momentos más adelante. Entonces, tenemos una sospecha de cáncer de pulmón. Generalmente lo primero que le haces es una tomografía. En la tomografía se va a ver el tumor, y lo que sigue después es hacer una biopsia. Para hacer la biopsia vamos a tener varias opciones. Una de las opciones, bueno, más bien, la opción más viable va a depender de la localización. Un tumor que esté en la parte central, es muy fácil tomar la biopsia por broncoscopía, porque el broncoscopio va a llegar muy fácil a la vía aérea grande. Pero si tenemos un tumor en esta parte de aquí, la broncoscopía no va a poderlo realizar. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un tumor muy periférico? Pues la biopsia se hace guiada por tomografía. Bueno, que es básicamente lo que viene aquí, ¿no? Ahora, para poder ver si los ganglios están afectados, porque eso nos va a decir a nosotros la etapificación y qué tratamiento tenemos que dar, tenemos varias opciones. La opción no invasiva es el PET, y las opciones invasivas son la mediastinoscopía o la cirugía torácica asistida por video, que se conoce como VATS, o una biopsia quirúrgica abierta. Estas técnicas van perdiendo cada vez más uso, ya que el PET ha demostrado muy buenos resultados y es una técnica no invasiva. Entonces, si prefieres ir a hacerte un estudio de un PET, donde pues el único riesgo es que 4 horas vas a tener que estar aislado, o una biopsia abierta de corazón para que te hagan una muestrea del mediastino, pues obviamente creo que la gran mayoría de nosotros preferiríamos
que nos hicieran obviamente el PET. También tenemos que considerar que este tipo de pacientes generalmente tienen una historia de tabaquismo al menos media. Son pacientes que algunos, no todos, pero pueden tener fibrosis, pueden tener enfisema, pueden tener EPOC y que también la cirugía puede ser eh, compleja por ponerle un nombre tranquilo, ¿no? Incluso pues en algunos pacientes no es viable hacer el procedimiento quirúrgico. Dentro de la patología, en el grupo, bueno, dividiéndolo en los dos grupos, que es carcinoma de células no pequeñas y carcinoma de células pequeñas, hasta el 85% son de células no pequeñas y lo dividimos principalmente en 5 histologías: adenocarcinoma, adenoescamoso, escamoso, células grandes o sarcomatoide. Podemos ver que el escamoso es responsable del 30 al 35% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón y este es el principalmente afectado por el cigarro. ¿Ok? El carcinoma epidermoide o escamoso, el principal factor de riesgo casi siempre va a ser el tabaquismo. Dentro de los factores pronósticos, como siempre, TNM, la pérdida de peso de más de 5% en 3 meses, el estado funcional, la edad, que va muy relacionado en esto, el estado civil, eh, la evidencia nos dice a nosotros que pacientes que están solteros, pues van a tener una red familiar obviamente menos cuidada y son pacientes que pues son muy desatendidos y que la mayoría de las veces no reciben el tratamiento completo porque pues no tiene quien les ayude o quien los cuide, ¿no? Los factores de buen pronóstico es pacientes femeninos, pacientes jóvenes que tienen marcadores de inflamación normal, que no tienen metástasis o que solo tienen uno y el TNM temprano. En cuanto a la tipificación no la vamos a ver. Y en cuanto al tratamiento, Eh, lo primero que tenemos que dividir aquí es ver si un paciente se puede operar o no se puede operar. No me voy a clavar porque es un tumor que tiene extremadamente muchísimas variables, muchas variables. Si es periférico, si es central, si agarra un lóbulo, dos lóbulos, si hay ganglios positivos, no hay ganglios positivos, si los ganglios se quitaron o no se quitaron, si el paciente fuma o no fuma, si se puede operar o no se puede operar. Es un relajo. Si tiene alguna mutación genética, también es otra de las variaciones, ¿no? Entonces, realmente, en cáncer de pulmón específicamente, es uno de los tumores más complejos para poderlo explicar de forma tranquila aquí y como yo siempre les he dicho, como paramédico general, el tratamiento es lo menos importante. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que quedar eh, claros? Primero, voy a dividir varios grupos para tratar de hacerlo sencillo. Primero, son los pacientes que sí se pueden operar y los que no se pueden operar. Entonces, los pacientes que sí se pueden operar, ya vas a ver cuál es tu mejor opción. Los pacientes que no se pueden operar, en automático vas a quimio-radio. Se acabó. Segunda, pacientes que tienen tumores centrales o pacientes que tienen tumores periféricos. Los pacientes que tienen tumores centrales, cada vez más se pueden operar menos porque al hacer la cirugía pueden o terminan provocando que el paciente fallezca porque existe ruptura vascular. Tienen vasos sanguíneos muy grandes, hay una ruptura de la aorta, vena cava, corazón, lo que quieran, y no van a levantar al paciente nunca. Entonces, incluso pues una cirugía de bronquio es muy compleja. Entonces, cada vez más la cirugía va perdiendo valor o utilidad en los tumores centrales y ultracentrales, justamente porque la radioterapia cada vez más ha ido mejorando la eficacia. Tumores periféricos sigue manteniéndose mucho más útil la cirugía que la radiación. Entonces, esa es otra forma más o menos de verla, ¿no? Otra forma de verla es si hay ganglios positivos o no hay ganglios positivos. Cuando no hay ganglios positivos, que tenemos nada más el puro tumor en un lóbulo, ahí, ahorita, la evidencia a nosotros nos dice que la cirugía es mejor, ¿ok? Yo creo que en unos 6 meses, en un año ya no va a ser ese el caso. Probablemente si alguien de ustedes escoge cirugía cardiotorácica, si alguien de ustedes agarra oncomédica, radio onco,
o neumo. Para cuando lleguen ustedes ya la situación va a ser un poquito diferente, pero hoy todavía la cirugía es más, tiene más peso que la radiación en tumores que no tienen ganglios positivos. Digo que se va a quitar porque ya salieron todos los estudios y ya están en las publicaciones y análisis para cambiar eso, pero hoy todavía es cirugía en este tipo de tumores. Cuando hay ganglios positivos, lo mejor es que se opera, se quita todo y después se da radioterapia. Entonces, hay mucho, mucho, mucho. Podemos durar 15 clases hablando del puro tratamiento de cáncer de pulmón. No es algo que vale tanto la pena porque son cosas extremadamente específicas. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Entonces, el día viernes, opcional al que quiera ir, vamos a ver los dos temas que faltan del módulo de cabeza y cuello y terminamos con este módulo. Que tengan bonito día. Ah, bueno, y otra cosa, digo, no sé si vieron o no vieron, pero yo nada más como anécdota. eh, la paciente que habíamos presentado del síndrome de vena cava falleció el lunes. Si quieren conocer el caso clínico que vimos, en Instagram ahí está, en el del ISDE, que es el Instituto Sinaloense del Deporte, publicaron, creo que el mismo lunes o martes, sacaron una nota de ella, para que conozcan y que vean que los casos que estamos viendo ahí